El apóstol Santiago preguntó por ahí de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros. Y ahí mismo contesta, capítulo 4 de Santiago, dice que vienen de nuestros celos, de nuestras malas oraciones, de nuestra mala búsqueda de Dios. Y viene de muchas cosas que tienen que ver con los efectos o el asunto de la carne nuestra, ¿verdad? Los frutos de la carne. Pero a veces nosotros lo leemos, escuchamos la palabra, medio nos contritamos un poquito y medio, ¿verdad? Estamos en ese momento siendo compungidos un poco y nos aguantamos como machos que somos y decimos, por un minuto voy a soportar y voy a aceptar que sí, que ando en mi carne y por eso odio y tengo resentimiento y por eso estoy en división con los hermanos y me peleo con medio mundo. Voy a aguantarme un par de minutos, pero después se me va a pasar. Y cuando se me pase, sigo peleando. Sigo en problemas. Es algo increíble y uno se pregunta por qué a veces insistimos en no permitirle a Dios un cambio en nosotros. No le permitimos a Dios un cambio. No le damos oportunidad a Dios. Pero para pensarlo bien, estamos divididos en nosotros mismos. No hay una voluntad bien enfocada en Dios, en nosotros mismos. Y eso a veces viene de la misma casa donde nos criamos. No hay unidad, todo mundo peleado. Se crecen los hermanos peleados. Y el país, la gente se odia entre ellos mismos. No hay armonía en el país, no hay armonía en el barrio, no hay armonía en las casas, no hay armonía en la iglesia, no hay armonía. Pero sí hay mucha división, hermano. Los ricos, los pobres, los de la capital, los que no son de la capital. Ya. Los hermanos que ganan buen dinero con los hermanos que ganan poquito dinero. Divisiones que la proclamamos y estamos orgullosos de ser lo que somos. Inclusive hay personas muy pobres que son orgullosas. Y me pregunto, ¿orgullo de qué? ¿Basado en qué? Sabrá Dios. Pero la idea es estar en división y estar en pelea. Esa es la idea. No te dejes de nadie. Sé bravucón. Si te la hacen, cóbratelas. No te dejes de nadie. Digan amén, hermanos. Yo creo que sí. Mucha gente está en esa onda y viven pensando y añorando seguir en la misma. No decirle al Señor, yo quiero ser diferente. Yo quiero, Señor, ser la parte del grupo de la gente que busca la unidad de tu cuerpo, Señor. El Espíritu Santo anhela que seamos unidos. ¿Y qué no puede hacer una iglesia unida, hermanos? ¿Hasta dónde puede llegar una iglesia unida? ¿Hasta dónde puede llegar, hermanos? Muy lejos. Se puede no solamente duplicar, se puede triplicar una iglesia, tanto en desarrollo espiritual en su vida, crecimiento espiritual, como también numéricamente. ¿Por qué, hermano? Porque se le permite al Espíritu Santo que envíe Dios bendición y vida eterna en ese lugar. Y yo no sé si nos gusta la maldición, pero es mejor la bendición, hermanos. Maldición es estar en división. Maldición es estar, hermanos, nosotros en conflicto espiritual nosotros mismos. Que nosotros mismos nos odiamos a veces. ¿Sí o no, hermanos? Hay gente que hasta se golpea solito. Me odio, me odio, me odio. ¿Sí o no? Parece que están deschavetados. Y parece que sí lo están. Porque, hermanos, no se quieren ellos mismos. Con razón el mandamiento dice, amarás al Señor, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Uno tiene que quererse a sí mismo. Sin embargo, aquí el apóstol, por ejemplo, pregunta si Cristo está dividido. Pero primero le dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Me pregunto, ¿qué dice realmente el versículo? ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo eso? ¿Por qué recomienda que la iglesia hable lo mismo? Pues la iglesia estaba en división. La iglesia de Corinto estaba en división espiritual. Y eso lo llevaba a una división aún física. Se separaban los hermanos, los pobres, los ricos, los que estaban en los dones espirituales, los que no tenían dones espirituales, y así por el estilo.
era una iglesia que jalaba a cada quien por su lado y tenían líderes de preferencia. Por ejemplo, ahí aparece, ¿verdad?, que estaba Apolos, estaba aquí más, Cefas, estaba aquí más, Pablo y Cristo como líderes de esa iglesia. Y cada hermano tenía su inclinación hacia estos líderes. Y en este caso también el Señor Jesucristo también estaba ahí. Y esto estaba haciendo pedazos la comunión de la iglesia. Esto estaba haciendo mucho prejuicio en la iglesia. Estaba arruinando la iglesia, hermanos. Esas preferencias, esas divisiones carnales, lastiman, arruinan la iglesia. Se lo voy a poner de esta manera. Viene un hermano, canta bonito y dice, qué lindo canta el hermano, qué lindo canta la hermana, qué lindo predica fulano, qué lindo predica el otro, qué lindo. Y comienza la inclinación hacia esos líderes. Y decimos, yo no me dejo poner la mano de fulano y la fulana, pero que me la ponga el fulanito, ese líder sí está ungido. Ese sí. Son las preferencias que habla Pablo aquí, hermano, que hacen divisiones. Y el cuerpo de Cristo es el que sufre esas divisiones. Cualquiera diría, no, eso no sucede ni aquí ni en ningún lado. Si sucede, hermano, sucede. Y eso lastima al cuerpo de Cristo. Es cierto que el Señor ha dado dones espirituales a cada uno. Y Dios usa a cada quien como Él quiere. Sin embargo, no hay que menospreciar a nadie, hermanos. Si alguien ora por ti y siente ponerte las manos, déjate que las ponga. Tú estás de todos modos lleno del Señor. No te va a poner ningún demonio encima de ti. Hay personas que dicen, ay, oró fulano de ti, en mí, dice, y sentí que el diablo, es que no está llena de Dios, no está lleno del Señor. Que te dejaste colocar a un Satanás, a un diablo encima. ¿Cómo que está lleno de Dios? Eso quiere decir que estás vacío, sin Cristo y sin nada, y te montaron un diablo. Entonces, dejémonos de cuento. Dejémonos de cuento. Esas preferencias no son de Dios. Y uno debe de tener realmente su corazón en Cristo Jesús, enfocado siempre en el Señor y no ser parte de esa gente peleona y criticona en la iglesia que divide en la iglesia. Aleluya. En Mateo 5 dicen, ustedes son a veces igual que los gentiles, que solo saludan a los que les saludan, a sus amigos. Hacen divisiones porque solo a mi amigo. Y voy a amar al que me ama y al que no me ama no lo voy a amar. Eso es real en la iglesia, hermanos. Y por eso yo mucho menciono la clica. Ustedes tienen su clica. Solo este grupito. Y no soy capaz de ir a saludar al otro grupito. No soy capaz de ir a saludar al quien se ponga al frente, hermanos. Hay preferencia. Y eso, hermano, le duele en el corazón a Dios porque el Espíritu Santo no puede hacer nada en una iglesia desunida. ¿O cree que sí? ¿Cree que el Señor va a mandar más gente a esta iglesia si usted y yo estamos peleados? No, yo no me he hecho nada, yo no estoy peleado, pero con tu acción lo dices todo. Que le haces así, eres fufurufo, así le haces. Uf. Por otro lado, eso no le agrada a Dios. Dale la mano aquí, dale la mano allá. Son tus hermanos en Cristo. Hermano, una pregunta. ¿Quiénes tienen a Cristo en su corazón? Y el Señor le limpió de sus pecados con su sangre preciosa. ¿Quiénes aquí? Levanten la mano los que son lavados con la sangre de Cristo, hermano. Sí, dale palmas al Señor a ver si es cierto. Quiero ver si tú amas al Señor. Si tú tienes a Cristo, glorifica al Señor en esta hora. Hay unos 4 que no pueden porque tienen artritis. Yo los entiendo, hermano. Están artríticos y se lastiman las manos si aplauden al Señor. Pero ni modo, hay que entenderles. Pero hablando una vez más del punto de que muchas de las veces nosotros estamos participando de estas personas que solamente amamos a los que nos aman y buscamos a los que, ¿verdad?, hablan nuestro mismo lenguaje y todo eso, del mismo país, del mismo pueblo, pero no somos capaces de acercarnos a otro de otro lado. Yo decía hoy en la mañana de que Dios nos permitió a todos los que estamos, la mayoría que estamos aquí, en nacer en diferentes lugares de la tierra. Pero hay una cosa que hay que acentuar y remarcar, y es que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de la tierra. Y Dios le dio el privilegio a algunos de ustedes nacer en Guatemala, ¿sí o no? Pero a otro le dio el privilegio de haber nacido en México. Y a otro le dio el privilegio de haber nacido en Honduras.
Y le dio el privilegio de haber nacido en Nicaragua. Y otro le dio en Costa Rica. Y otro en Venezuela, en Colombia, lo que sea, Brasil, lo que sea, hermano. En Puerto Rico no se diga. ¿Ver? Privilegio, ¿sí o no? Es privilegio. No es, hermano, uy, aquel nació allá y por lo tanto no es. No, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros que estamos en este lugar, hermanos, Dios nos ha señalado y por eso estamos en este lugar. Bendito el nombre de Jesús. No estamos por accidente. Dios tiene un plan con nosotros. Tenemos que participar del plan de Dios. No podemos estar en desarmonía, estar ahí cada quien por su lado, jalando cada quien a su molino. Los planes que tú traes personales, ponelo en las manos del Señor o a los pies de Cristo. No sigas haciendo tus propios planes. Porque si sigues así, tú estás en división. De veras que sí. Y hay personas que están cegadas en eso. Llegan con unos planes raros a la iglesia. Yo no soy de esta iglesia. Yo no pertenezco en esta iglesia. Y que Cristo está partido el cuerpo de Cristo. ¿Acaso, hermano? ¿Está partido el cuerpo de Cristo? ¿Está hecho pedazo el cuerpo de Cristo? Llámese bautista, llámese pentecostal, llámese nazareno, llámese hermano, como sea, metodistas. Hermano, tantos hermanos en Cristo que tenemos. Y son nuestros hermanos y se acabó. Lo que pasa es que creemos en cosas diferentes muchas veces o pensamientos diferentes. Pero son nuestros hermanos lavados con el Señor, con la sangre de Cristo. Y si están en santidad se van con Cristo un día, hermano. Amén, hermanos. No solo los nazarenos, no solo los bautistas, no solo los pentecostales, solo los que estamos en santidad. Hermanos, mira que el que esté firme no caiga, dice la Escritura. Que tanto ego que tenemos, que hasta nos enorgullecemos de nuestra santidad. Oh, que yo soy santo, eso no, aquel no. Qué prejuicios que tenemos. Aquí nadie es más que nadie. La sangre de Cristo que te ha lavado a ti, me ha lavado a mí. El Espíritu Santo que está en tu vida, está en mi vida, hermano. El perdón que Dios te dio a ti, también me lo dio a mí. El amor que Dios te tiene a ti, me lo tiene a mí. Aquí no hay nadie más que nadie. Todos somos necesitados del Señor. Todos estamos a los pies de Cristo. Todos estamos, hermanos, hambrientos del Señor. Que el Señor nos ministre, que el Señor nos levante, que el Señor nos use, que el Señor haga algo en nuestra vida. Todos estamos en la misma situación. Bendito sea el Señor, hermanos. Sí, bendito sea el Señor. Todos estamos, hermanos, aquí como el siervo brama junto a las corrientes de agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Aquí estamos esperando del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos levante. Aquí nadie más que nadie. Y eso estar haciendo división en la iglesia del Señor no es santidad, no es rectitud delante de Dios. Pero bien, esta predicación es por si usted anda de carnalón. La preferencia individual. Estos hermanos insistían en la libertad personal. Los corintios estaban creyendo que ellos eran unas personas muy especiales, que eran personas que tenían una libertad, que nadie tenía que meterse con ellos, que nadie tenía que enderezarlos. No le interesaba para nada la unidad de la iglesia. Así eran. Eran por eso llamados por Pablo carnales y niños espirituales, porque se portaban como tales. Sí. Y por eso es bueno rectificar nuestros caminos. Más adelante en 2 Corintios, Pablo los felicita porque enderezaron las cosas que tenían que enderezar los hermanos. Y la pregunta ahorita es, ¿y nosotros qué? ¿Será que vamos a enderezar lo torcido? ¿Será de que nosotros vamos a lograr con la ayuda del Señor buscar cómo estar en unidad? Hay momentos de desánimo en el cuerpo de Cristo. Hay momentos de tribulación, hay momentos de situaciones difíciles, pero ya estamos advertidos por el Señor Jesucristo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, pero que vamos a tener aflicción, vamos a tener aflicción. Y una cosa que me llama la atención en ese versículo es, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo quiere que usted y yo tengamos paz.
Estemos en paz con Él y en paz con nosotros. No en pleitos, no en contiendas. Hermanos, es que para las contiendas es ese asunto de solamente tronar los dedos. ¡Pum! Y ya estamos en contienda. Por una mala expresión, por un mal entendimiento, por cualquier cosa pequeña, muchas veces nos peleamos. ¿Sí o no, hermano? Es una costumbre que no queremos quitarla. Nos peleamos con uno, con otro y con otro, y si posible con 10. No importa. Y si viene el 11, peleamos con el 11. Y el que se me ponga en el camino, peleamos también. ¿Y quién es el próximo? Decimos. Esa es una actitud de carnales y de niños. ¿Han visto los niños cómo se pelean? ¿Cómo se pelean los niños? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se pelean los niños? ¿Por dinero? No. ¿Por qué se pelean los niños? Por tonterías. Por un palo, por una muñeca, por lo que sea. Se pelean. Me acuerdo de mi abuela que a veces cuando estábamos peleando los primos por un palo, por una vara, venía la abuela, quitaba la vara y a los dos nos daba con la vara. ¡Fa, fa! Y después tiraba la vara por allá la abuela y ni caso le hacíamos los que estábamos peleando por la vara. Ahí estaba la vara tirada. Cada quien llorando por allá. ¿Sí? No sé si a usted le ocurrió alguna vez que peleaba por una tontería y le dieron por una tontería. Por estar peleando por tonterías. Y así nos agarran el Señor. Por tonterías, por malos entendidos. Nos peleamos, hermanos. Por una expresión maldicha nos peleamos. Y no se diga cuando aquello va creciendo, cuando se va fomentando el desprecio. Porque de repente te hace un pequeño desprecio, pues viene un poquito más fuerte, y viene el quinto desprecio, el séptimo desprecio. Y hermanos, llega un momento que viene el odio. Odio a muerte. Bueno, que yo sepa, estos hermanos estaban en serios aprietos. Estaban en una situación muy fuerte los corintios. Y nosotros podemos aprender de esta iglesia. Porque una lástima que era una iglesia llena de dones espirituales. Es una cosa increíble que una iglesia llena de dones espirituales tenía pleito y divisiones. Y había pecado. Pecado fuerte. ¿En qué consistía el pecado? Que había uno de los más fuertes que Pablo señala. Que un fulano vivía ¿con quién? Con su madrastra. Un fulano vivía con la madrastra. Imagínense. Y la iglesia lo toleraba. Estaban viviendo así. Hoy en día en la iglesia de Cristo, se llama iglesia de Cristo, muchas personas solo se meten a fornicar, están viviendo en fornicación y no se les pasa por el corazón y el pensamiento arreglar su vida. Y se llaman cristianos y vienen a la iglesia y andan con la Biblia. Mi hermano, eso es desagradable delante de Dios, completamente. ¿Sí o no? Es desagradable. Y si se mueren esas personas, ¿para dónde van? Ah, el Señor los va a recibir en gloria. No. Un ángel demoníaco los va a recibir y los va a llevar a la condenación. Porque los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Usted que está casado, cuidado. Piense más bien en amar a su esposa, en aguantarla y tolerarla. ¿Sí o no? Olvídese de la otra, de la próxima. No, porque los adúlteros no van al reino de los cielos tampoco. Usted que está enamorado, varón, usted que está enamorado de un varón por ahí, esos que andan, no va a heredar el reino de los cielos. La mujer igual. Dios en su palabra dejó varón y hembra los hizo. Punto. Y paso otro por causa de que ustedes saben, tengo que seguir adelante predicando. Pero ya dije lo que dijeron. Bendito sea el Señor. Hablen la misma cosa, dice el apóstol aquí. Es decir, estén libres de tensiones, no estén haciendo jaloneo, tengan una buena relación, hablen, enfóquense en lo mismo. Traten de hablar de las cosas que los une. Hablen lo mismo. No estén buscándole 5 patas al gato. Tiene 4 hermanos, ¿o no? Pero si decimos, hermanos, hay una actividad el día tal, a la hora tal, usted desde ahorita se inventa para no asistir a esa actividad. Eso no es unidad, eso es división.
No es que no me gusta la comida de los fulanos, no me gusta esa comida de esa cultura. Hermano, vaya, aunque sea en presencia y pruebe algo, pruebe, aunque sea el refresco. O estése con sus hermanos, pero usted estése ahí. Porque usted está pensando en la unidad de la iglesia. Pero hermano, cuando por ejemplo hay una comida centroamericana y usted no es de Centroamérica, y usted agarró por mi lado, que es esa cochinada, que no sé cuánto. Esa cochinada se llama comida, es comida. Lo que pasa es que su paladar no lo tolera, posiblemente, no le gusta. Porque aquí nos rebalsa los gustos a nosotros. Aquí en Estados Unidos, sobre todo. Al terminar esta reunión, usted puede, hermano, donde la nariz lo mueva, para ahí va a comer, ¿sí o no? Pollo, carne. Hermano, puede ir a desayunar ahorita, ¿sí o no? Puede ir a un lugar que le pidan y pedir un desayuno. Sí. Si a las 3 de la mañana le da la gana, busca un restaurante 24 horas, usted come en Estados Unidos aquí. Pero en lugares de donde venimos, lugares de pobreza, muchas veces se nos olvidó donde Dios nos sacó. Es una lástima. Aquí rebalsan los gustos, hermanos. Y no se diga con nuestros hijos pequeños, rebalsan de gusto. De veras, si el niño no quiere comer la comida de la casa, ¿qué hacen los padres aquí? Lo llevan al McDonald's, lo llevan al Burger King, lo llevan donde le pegue la gana al niño, ¿sí o no? ¿Y ese silencio qué pasó? Tenemos gusto hasta para tirar al aire, hermano. Y lo mismo nos quiere pasar en la vida espiritual. Nosotros hacemos lo que queremos. Y los corintios sí estaban en la libertad. Y que nadie tenía que meterse con ellos. Pero Pablo dice, a ustedes les aconsejo que busquen la unidad del pueblo, de la iglesia. Y no que se estén peleando, matándose entre ustedes. Hablen el mismo lenguaje. Permanezcan en unión. Que no haya entre vosotros divisiones, siempre versículo 10, que eviten romper la comunión, hermanos. Esas divisiones hacen añicos a la iglesia. Esos malentendidos no son buenos para la iglesia. Esa diversidad de opiniones que la hacemos a veces delante de la gente, hasta delante de los inconversos, no es de Dios. Por ahí alguien me dijo que en una reunión celular, alguien comenzó a hacer esto, hablando mal de su propia iglesia. En la reunión celular, y habían 2, 3 inconversos ahí invitados. Hermano, da ganas de agarrar una silla y quebrárselas. Porque no usan la cabeza. ¿Cómo es posible que te ponga a hablar mal de tu propia iglesia y delante de 3 inconversos? ¿Será que van a recibir a Cristo? Para nada. Porque ¿sabe qué va a pensar? Dice, si estos se están matando y están comiendo tras sus espaldas mismas, ¿qué voy a hacer metido entre ellos? Voy a ser otro chismoso más. Otro peleonero más. Por lo tanto, me temo que como corintios, estos eran unos inconversos carnales. Pensaban como carnales, hablaban como carnales. No tenían, hermano, temor de Dios. No tenían, hermano, esta gente un freno para su lengua. Se soltaban, hermano. Así era, por eso Pablo está hablando de eso. Hablen el mismo lenguaje. Que no haya entre vosotros divisiones, que eviten romper la comunión, los malos entendidos, que estén opinando cosas delante de la gente respecto a Jesús, no estén hablando cosas indebidas. Y para eso, hermanos, está en 1 Corintios 11, 18, donde habla que los ricos despreciaban a los pobres en la Santa Cena. En la Santa Cena no esperaban los ricos a los pobres y hacían grandes banquetes. Y cuando llegaban los pobres a la Santa Cena, ya solo sobras habían ahí. Ya habían hecho un gran banquetazo los ricos. Y estamos hablando de la iglesia de Corintio. Que cada quien, hermanos, jalaba por su lado. Un desorden increíble. Y me llama la atención que era una iglesia llena de dones espirituales. Me llama la atención eso. Quiere decir que yo puedo estar en derredor con gente con dones espirituales, yo tener un don espiritual, pero estar divididos, peleados. Siempre con los guantes puestos por si hay que darse de boxeo, ¿no? Con el otro, darse de trompada con el otro. El temor de Dios muchas veces en nuestros corazones no está. No está. Tal vez un día estuvo, pero posiblemente al estar ya maduro usted en el Señor,
Se le fue el temor de Dios a saber a dónde. A saber a dónde se fue el temor de Dios. Pero yo puedo ver aquí que dice el apóstol, versículo 10, ustedes dicen que estéis perfectamente unidos. Note bien, ya está hablando de traten de remediar el asunto, estén perfectamente unidos. ¿Usted se imagina qué puede Dios hacer si la iglesia de veras está bien unida? Me hace recordar el Salmo 133, me hace recordar eso. Ahí Dios trata con su pueblo porque dice que hay en la comunión, en la armonía de los hermanos, dice que es buena y que es agradable y perfecta. Esa comunión. Dice Dios ahí envía bendición y vida eterna. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Cómo? Habitar los hermanos juntos en armonía. Bien bonito se oye el versículo, ¿verdad que sí? Rico se oye. Practicarlo es otra cosa, hermano. Practicarlo es otra cosa. Porque hoy que está la comida cara, es cuando más se puede demostrar que tú amas a tu hermano, que tú estás pensando en él, en ella. Dile, hermano, ¿sabe? Yo quiero conocerte más, quiero saber más de ti. Te invito a un café, ¿ya? Y lo llevas aunque sea al McDonald's. Pero lo llevas a un lugar, a una lonchera si quieres. Pero llévalos a un lugar a tomar un café. El asunto es estar con tu hermano, con tu hermana en Cristo. Pero si cada quien agarra la moto, la Kawasaki, la Honda, en cuanto termina el culto, y run a la casa, corriendo como locos, hermano, eso no es unidad. Nunca vas a conocer a tu hermano. Nunca lo vas a conocer. Y por eso, en cuanto termina el servicio, te reúnes con tu clica, te despides de tu clica y te vas a tu casa. Pero no saludas a otro más. ¿Me están escuchando, hermanos, los que están durmiéndose, por favor? Denle palmas al Señor para que se despierten los dormidos. A ver si con esas palmas al Señor algún dormido se despierta. Por eso a mí me gustaría que Dios nos abra la puerta a un culto en la mañana, no en la tarde. Porque en la tarde están, hermanos, bien roncando. Aquí vienen a roncar varios. Y deberían dar los ujieres, cantando los ujieres. Deberían tener almohadas aquí, hermano. Y un cafecito con donas para despertar a tus hermanos que a esta hora les agarran un sueño rico, ¿verdad? Pero bueno, pero son unos mañosos, porque si estuvieran una película no estuvieran durmiendo, hermano. Si estuvieran viendo algo que les interesa, si yo estuviera hablando, hermano, que una competencia de que voy a pagar $1,000 por estar haciendo una rifa, por ejemplo, una rifa, ya, y el que gane $1,000, nadie estuviera durmiendo, hermano. Porque quisieran los $1,000, ¿sí o no, hermanos? Qué santos son, ¿verdad? Que nos dicen amén todos. Es la verdad, hermanos. Yo puedo ver como una persona bendecida, como el caso de Job, que fue atacado y odiado por el diablo, por causa que Dios lo había acorralado, un corralito le había hecho de bendición y de victoria al siervo Job. Fue atacado porque su corazón era un corazón de nobleza, que tenía su casa en unidad. Ese hombre amaba a Dios y por eso lo atacó el enemigo. Lo mismo pasa con una vida, un individuo, una iglesia que está en unidad va a ser atacada para partirla en varios pedazos Satanás. Y por eso hay que luchar por la unidad en el nombre del Señor, pelear por la unidad. Cada vez que se abra la boca para desunir la iglesia y maltratar la iglesia, tenemos que parar, porque al final es la iglesia de Cristo. Aunque no te guste, es la iglesia de Cristo. Quiero hacer una vez más la pregunta. Estoy lento en esta hora, ya tengo mucho calor, pero mire, hermano, pregunto, ¿usted está lavado con la sangre de Cristo? ¿Será que el Señor quiere que usted esté como una iglesia unida? Que ame a su hermano, que ame a aquel que no lo ama a usted. También el Señor le pide eso a usted. ¿Qué más nos pide el Señor? ¿Que nos separemos los unos a los otros o que nos amemos los unos a los otros? Que lo practiquemos. Y sí se puede hacer, hermanos. Sí se puede hacer. El querer es poder, dice un dicho. Si usted quiere, usted puede. Puede romper esa barrera que a veces la hemos puesto, o a esa, ¿verdad?, esa muralla que hemos levantado. Es increíble, pero muchas veces creemos de que el Señor está contento con nuestras acciones incorrectas que tenemos. Antes de proseguir, usted puede orar, ayunar, caminar con la Biblia como que fuera un santo, una santa.
Usted puede pensar que tiene 50 años en el Evangelio y puede pensar de que si suena la trompeta se va a ir con Cristo. Usted puede pensar de que ya la hizo. Pero si usted no está en la unidad, si usted no ama al Señor, si usted, hermano, no busca cómo estar en comunión con sus hermanos, nada está haciendo. Si no, 1 Juan 1:3 y 1 Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿hay qué entre nosotros? ¿Por qué solo 3 dijeron comunión? ¿Qué pasa con el resto, hermano? Hay comunión. Y no me diga usted que está en luz y está en comunión con Dios, peleado con su hermano, haciendo distancia con su hermano. ¿Cree usted que este mensaje le gusta al diablo que lo prediquemos? ¿Sabe qué? Si lo practicamos, ¿qué le pasaría al reino de las tinieblas? No le gusta al enemigo que la iglesia se una, porque cuando la iglesia se une y se enfoca en el Señor, gana almas, se sanan los enfermos, hay liberaciones, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo, hermano, hace cosas maravillosas y la iglesia realmente le pasa un avivamiento sincero y real de Dios, hermano. No emoción. Porque yo me puedo estar emocionando aquí en esta hora, brincando y haciendo piruetas, estrellándome contra la pared y todo, y pegando 5 gritos y hacer tanta pantomima, pero odiando a mi hermano, despreciando a mi hermano. No nos engañemos. El que dice que ama a Dios y desprecia a su hermano es un homicida, y los homicidas no van al reino de los cielos. Dele palmas al Señor porque es una verdad que dije ahora. ¿Será que se puede ser evangélico de los huesos colorados y superavivados y odiando a alguien? Pero se puede vivir así, se puede. Se puede, pero no se debe. Es decir, yo puedo aparentar, pero yo no quiero saber de fulano y la fulana. Yo no quiero saber, ni me lo menciones. Dice el dicho, no lo quiero ver ni en pintura, ¿sí o no? ¿Y alguna vez usted ha odiado? ¿Alguna vez usted ha despreciado? ¿Lo ha hecho? ¿Ha sentido odio en su corazón usted alguna vez contra alguien? Pero usted dirá, eso fue allá en el pasado, allá hace años atrás. ¿Y usted cree que ese demonio de odio y carnalidad y desprecio se fue y ya nunca más apareció en su vida? Lo tiene a un lado. O lo tiene en el lomo, lo mejor, hermanos. Y es el que le susurra y le dice, ódialo, desprécialo, no le llames, no lo busques. Y usted le obedece al demonio. Y eso no es unidad. Eso es más bien división, hermanos. Y si estoy equivocado, alguien cuando yo termine de predicar me lo dice que estoy equivocado, por favor. A lo mejor estoy predicando cosas que no están con la palabra de Dios. Posiblemente, hermano, es al revés el mensaje. Peleémonos, entremos en disensiones, odiémonos. Cada quien agarre su moto en cuanto termine el culto. No invite a nadie a un cafecito. Hermano, tengamos algo en el corazón feo contra los hermanos en Cristo. Ese es el mensaje de Dios, ¿verdad, hermano? Ese es el mensaje que el Espíritu Santo quiere para su iglesia. Que nos despreciemos, que nos odiemos, que no nos podamos ver los ojos, que andemos viendo solamente gente mala y gente perversa en la iglesia. Yo no sé, pero hay gente que anda a saber en qué onda, como dicen. Hay gente que anda en otro mundo, a lo mejor, hermanos. Pero sí se puede amar porque el amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra. El libro romano dice que el Espíritu Santo que está en usted y está en mí ha derramado su amor en nosotros. Ni modo que del Espíritu Santo cuando vino a usted y a mí derramó odio. Usted fue bautizado con odio, ¿sí o no? No, fue con el amor de Dios. ¿Y cómo Dios ama? ¿Con condición o incondicionalmente? Tenemos que cambiar de actitud. Pablo estaba informando de una disensión que había. Una hermana le escribió que había una disensión.
Y Pablo hizo énfasis de esa. Dice, hey, ustedes tienen una batalla de odio ahí. Ustedes están peleando de una manera increíble. Tienen rivalidad entre ustedes. En ese momento esa gente no estaban practicando la unidad para nada. Eran unos grandes tercos, los corintios. Tenían una guerra abierta entre ellos y la iglesia estaba amenazada en desaparecer, sinceramente. Porque donde hay guerra, pues se desaparece todo, se acaba todo, hermano. Nadie aguanta una guerra. Y qué fácil es hacer una guerra, fíjese, para Satanás en la iglesia. Solo está que agarra un chisme pequeño y comienza el fuego, el bosque quemarse. Y tal vez en una mentira. Yo ya le he dicho varias mentiras que me han levantado con falsos a mí. Yo le he dicho varias en las predicaciones. Y hasta el día de hoy es increíble eso, hermano. Es increíble. Le platico, yo sé que sale eso, pero no voy a decir ni nombre ni nada. En una ocasión llamo a una reunión viernes a una de las damas de la iglesia. Hermana, sería bueno que andemos en unidad, que tratemos de estar en armonía. Disculpémonos las diferencias que hemos tenido, esto y aquello. Y para eso yo puse a una persona testigo ahí, amiga de esa persona. Dije a mi propia amiga para que sea testigo. Bueno, pasó todo tranquilo. Como 3 o 4 días después me estaban llamando a una reunión. Pero en la reunión estaba el presbítero, que estaba sobre mi persona. Bueno, y yo decía, ¿de qué se trata esto? Bueno, y era de que la hermana estaba lastimada, a la que había llamado a la oficina. A la par estaba la amiga, la que yo había llamado. Bueno, entonces ya se quejó con el presbítero de lo que yo, las jayanadas y las palabras duras y cómo la traté lo peor, la basurié, etcétera. Bueno, yo estaba en paz. Cuando vengo y le pregunto a la otra hermana, bueno, hermana, hable, ¿así fue? ¿Así fue como dice ella? ¿La traté mal? Diga, yo estaba con mi conciencia en paz. ¿Qué cree que pasó con la otra bandida? Sí, el pastor, usted la maltrató, usted le dijo todo lo que se iba a morir casi. Y yo dije, me parece que estoy en el infierno, de veras. Porque aquí va a caer un rayo del cielo. Qué mentirosa y qué actora es. Qué bárbara. ¿Cómo se atreve a mentir hasta con lágrimas? Una gran mentira, lo contrario de lo que había pasado en la oficina. Pero de que los hay. Gente zángana, mentirosa. Gente, hermano, que capaz juran por Diosito. Y una gran mentira. Se les fue el temor de Dios a saber a dónde esa gente, hermanos. Son ateas porque no creen en Dios. No creen que Dios les puede fulminar la vida, paralizar el corazón en ese momento por mentirosas. Sin embargo, para la unidad de la iglesia no es fácil, pero para quebrar la iglesia es bien fácil. Solo busques un mentiroso. Hermanos, cuando el Señor iba a ser crucificado, acuérdense que los fariseos y los escribas y saduceos y toda esa gente buscaron testigos, ¿qué? Falsos. Le escuchamos que iba a derribar el templo en 3 días. Le escuchamos que iba a hacer, y bueno, la agarraron contra el Señor. Y al final el Señor fue crucificado. Increíble. Pero hermano, los testigos falsos sobran. Y para dividir una iglesia, sobran. Para hacerle daño a una iglesia, sobran. Usted nunca sea participante de esas cosas, hermano. Porque no le agrada a Dios esas cosas, de veras que sí. ¿Creen ustedes que el cuerpo de Cristo puede ser lastimado, sí o no? Es lastimado. Y muchas veces es lastimado el cuerpo de Cristo. Voy a proseguir. Aquí yo puedo ver cómo estos hermanos estaban de veras actuando como carnales y como niños espirituales. Las divisiones en la iglesia que había aquí es que estos hermanitos respaldaban a Pablo, por ejemplo, fíjese bien, abiertamente, como un líder fundador y misionero de la iglesia. Estos hermanitos eran sencillos, estos hermanitos eran personas humildes, de veras que sí, celosos por la obra de Dios. Y ahí estaban dispuestos estos hermanitos a hacer las cosas correctas, pero que estuviera liderando Pablo.
Pablo es el líder, el máximo. Dios lo respalda con milagros y prodigios. Pablo es tremendo apóstol. Él fue el que fundó aquí en Corinto la iglesia. Bueno, después viene Apolos. Decía otra persona, yo soy de Apolos, porque este varón es elocuente, poderoso en la escritura, un hombre intelectual, un hombre que atrae a la gente, un hombre magnético que atrae a la gente, tremendo mensaje que trae. Este hombre, hermano, tremendo, el Apolos. Y yo escribí así mismo, puse, haber sido un privilegio verlo y oírlo predicar a Apolos. De veras. Y tenía pueblo, tenía gente que lo seguía a Apolos. Cuando decían va a predicar a Apolos, se llenaba de un montón de pueblo que seguía a Apolos. Tremendo para predicar. Pero ahí no quedaba todo. Porque, hermano, habían algunos, por ejemplo, los que eran de Pablo, decían, yo no voy a escuchar a Apolos, yo tengo a Pablo. Pablo es mi líder. Yo a Apolos, ¿para qué lo quiero oír? Y tal, hermano, un ungido de Dios también. Pero lo despreciaban. Después estaba el grupo de Cefas. Dice, mi líder es Cefas. Él guarda la ley judía, este es judío, hueso colorado. Y estos hermanos eran legalistas. Estos hermanos querían a Pedro porque Pedro era un hombre, ¿verdad?, del vulgo. No era como Pablo que andaba con los gentiles y todo eso. Por lo tanto, mi líder Pedro es lo máximo. ¿Para qué Pablo y para qué Apolos? Pero faltaba alguien más. El grupo de Jesucristo. Mi líder es Jesucristo, decía el otro grupo. Desprecio a Apolos. Desprecio a Cefas, desprecio a Pablo, mi líder es Cristo. Dice Pablo, dice el apóstol ahí en Corintios, ¿acaso dice está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿Saben? Estos siervos solamente son instrumentos en las manos del Señor. Tienen su lugar, pero no pongan su corazón y su mirada en ellos. Ponga su corazón y su mirada en el que dio su vida en la cruz del Calvario. En Cristo. Pablo no fue crucificado. Fue Cristo el crucificado. El que dio su sangre preciosa en la cruz para limpiar nuestras maldades y nuestros pecados. En Él hay que poner el corazón y a Él hay que servirle. A Cristo, a Cristo, 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 Cristo. No Pablo, no Cefas, no Apolos. Pero en la iglesia se dan esas divisiones de gentes carnales. Mi fulano, mi líder principal o mi líder para mí es fulano de tal. Despreciando al resto. Y la Biblia menciona en 1 Corintios 12 que el cuerpo de Cristo es como el cuerpo físico, como el humano. Que no debe ser despreciado uno por el otro. La mano no puede despreciar, ¿verdad?, la oreja, la nariz, al ojo. Ni el ojo despreciar al resto, porque todo está bien coordinado, bien puesto en su lugar y se necesitan unos a otros. Si ahorita mismo me está picando la cabeza, ¿con qué me rasco, hermano? ¿Con los pies? No puedo. A ver, alguien rásquese por favor la cabeza con los pies. Tiene que ser con la mano. La necesito, hermano. ¿Y será que necesito, hermano, las uñas que tengo aquí, ¿verdad?, en los dedos? Hasta las uñas son importantes. Que usted cuando no se zafa una uña, cuando se la trueza, para atrás, hasta sangre, todo, que no le duele hasta el alma, hermano. Cuando una uña se va para atrás de algo que le pasó y se reventó la uña para atrás. ¿Cómo duele hasta el alma? Y no se diga cuando usted se golpea aquí la chimpinilla, le decimos nosotros. Esta parte. No, en inglés sería ¿cómo? Chimpinilla, ¿cómo sería? A ver, dígamelo en inglés. Aquí, ¡pa! ¡Ah, qué bonito! Cuando uno se golpea ahí, ¿sí o no, hermano? ¡Qué horrible ese golpe! Y si es en ayunas, peor. ¿Cómo duele golpearse ahí? Todo el cuerpo se duele, hermano. Todo el cuerpo reacciona porque está unido. Y el cuerpo de Cristo tiene que ser así. Cada vez, hermanos, que nosotros estamos haciendo pedazos el cuerpo de Cristo, hay que hacer una parada, hermano. Ella no. Es el cuerpo de Cristo. Y solo Dios como juez sabe quién va con Él y quién no va con Él, hermano. Porque Él conoce los corazones. De veras. Ustedes ahorita se ven como santos varones de Dios y santas mujeres de Dios. Pero solo Dios sabe quiénes se van con Él. No se sabe. Mira que está a su derecha y su izquierda, parece un angelito, ¿sí o no? Mire, una angelita de Dios.
Pero a saber, hermano, qué anda haciendo. Pero a saber si está haciendo, ¿verdad? Vamos a poner créditos para irse allá donde le conté. Para estar allá con el chamuco. De veras. Por eso es bueno abrir los ojos espirituales y pedirle a Dios que nos ayude a cada uno a buscar cómo estar en unión los unos con los otros. Cristo no está dividido. Cristo no, su cuerpo no puede estar dividido. Se nos hace fácil despedazar y hablar feo del cuerpo de Cristo, mas no debe ser así. Renunciemos a eso. De veras, estamos llenos de defectos cada uno. Y por ahí alguien dijo, cuando hacemos así, deberíamos pensar en este dedo que nos está señalando, hermano. Hay un dedo que nos está señalando. Y mire, si me ve de esta manera, no solo hay un dedo que me está señalando. Hay 4 por todo, hermano. Por eso Jesús dijo, para que puedas ver la paja del ojo de tu hermano, ¿qué tienes que hacer primero? Quítala. La viga que está atravesado entre tus ojos. Una viga tienes atravesada. Dice, saca la viga para que puedas ver bien la paja del ojo de tu hermano. ¿Aceptan esa palabra de Jesús, hermanos? Yo la acepto. En una ocasión, yo estaba criticando a una persona que llegó empantalonada a trabajar en los días donde el pantalón en mi país era pecado. En las mujeres, en este caso. ¿Ya? Yo decía, esta muchacha, ¿cómo es que es cristiana? Yo tenía mis 15 años de edad, ya tenía como 18 o 20. ¿Cómo es que es cristiana y anda empantalonada? Y como todo legalista, buen legalista, me acerqué a ella y le dije, ¿usted es cristiana? Sí, por la gracia de Dios, me dijo. ¿Y usted cómo es que anda empantalonada? Que yo sepa, solo las mujeres mundanas andan en pantalones. Ya, es casi, hermano, si yo hubiera sido Dios, ahí mismo la condeno, de inmediato la condeno, la mando al infierno. Pero gracias a Dios que yo no era Dios, ¿verdad? No la pude condenar. Está bien, hermano, está bien. ¿Va a venir el lunes? Sí, sí voy a venir el lunes, primero Dios. Trate de no faltarme, dice. Es todo lo que me dijo. Bueno, llegó el día lunes. Yo estaba distraído haciendo lo que estábamos haciendo. Era un taller de sastrería. Hacían pantalones y camisas y todo eso. Me estaban enseñando. Cuando de repente yo volteo a ver hacia allá. Y veo a una muchacha de espalda, en falda, pero con las piernas quemadas. Quemadas, completamente negras y quemadas. Las piernas. Bueno, y yo me di cuenta rápido quién era. Y seguí haciéndome el tonto ahí, ¿verdad? Bueno, allá como 2 horas después se acercó ella. Y me pregunta, hermano Domingo, ¿ya me pudo ver? ¿Me vio? No había que contestarle yo, hermano. Sí me pudo ver. Mire, traje falda. Me vio mire las piernas cómo son. Y yo no había qué hacer, hermano. Yo no había que contestarle. Dije, con razón, usa pantalón. Tiene que cubrirse las piernas quemadas. Peor que una mujer, hermanas. Si las mujeres son delicadas con su belleza, ¿sí o no? ¿O no, hermanas? Lo hacía por proteger las piernas quemadas. Y me dejó con la boca cerrada. Me di cuenta que a veces abrimos la bocota que tenemos por gusto, para hacer pedazo al otro, y no sabemos qué pasa con el otro, hermano. Se nos hace fácil. ¿Ya? A veces venimos a la iglesia a ver qué trajo puesto el otro o la otra, para salir hablando, ¿sí o no? Lo que menos salimos hablando es que la gloria de Dios estaba ahí en la casa de Dios. Lo que menos salimos hablando a veces es que el Señor nos habló a través de la palabra. Lo que menos salimos hablando es que el Señor tocó a fulano, a la fulana, y que se convirtió fulano y que el otro se reconcilió. No hablamos de eso, pero sí nos gusta hablar del mal ajeno o de la gente que hizo esto o dijo aquello. Dios nos ayude en la iglesia, hermano, a rectificar, que no sea un mensaje más sino que, hermano, digámosle a Dios, Señor, ayúdame a sujetar mi lengua en el nombre de Jesús. Solo así la iglesia se va a levantar y va a crecer. Solo así va a tener acceso al Espíritu Santo a nosotros para hacer maravillas entre nuestras vidas. Solo así.
A partir de ese día, con esa fulanita, con esa hermana, yo cambié, hermano. Ya no fui el mismo. Ya la miraba como mi hermana en Cristo. Ya no la miraba como una mundana. Ya la miraba como que yo más bien era el perverso. Yo era el malvado. Y esa muchacha era una santa sierva de Dios. A partir de ese día, hermano. Y yo deseo que en esta hora nos veamos, hermano, como superiores. Es decir, tú veas a tu hermano como superior a ti mismo. Y no lo veas de menos, no lo veas hacia abajo. Míralo como superior para que lo admires y lo bendigas. Amén, hermanos. Aunque no tenga dones espirituales, aunque no tenga habilidades, aunque parezca el más pobre, aunque parezca lo que parezca, hermano, y el más feíto de la iglesia, aprécialo, ámalo, tenlo por hermano como tu hermano en Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor en esta hora. Alabado sea el Señor para siempre. No fue Apolos, no fue Cefas, no fue Pablo quien pagó el precio en la cruz. Fue Cristo, hermano. Por lo tanto, Pablo nos pregunta ahora a usted y a mí: ¿está dividido Cristo? Casa de mi Padre, ¿está dividido Cristo? No. Y como no está dividido, no tengamos preferencia con nadie. Todos somos hijos del Señor, lavados con la sangre de Cristo. Y el juicio le pertenece al Señor. Si alguien anda patas arriba a su vida, Dios se va a confrontar con esa persona, tarde que temprano. Dice, y quiero terminar con esto. Jesús dijo estas palabras: no hay nada oculto que no sea manifiesto, hermano. Lo que diga en la recámara se publicará en la azotea. Lo que diga en la oscuridad y en el secreto se publicará en público. Todo el mundo se va a dar cuenta. Si uno anda haciendo cosas indebidas en este momento, tarde que temprano sale a luz. Tarde que temprano. Sea que participes en el altar o no, tarde que temprano sale a luz. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, el apóstol Pablo nos dio una cátedra de enseñanza en tu palabra, Señor. Padre celestial, puso en su lugar a tu iglesia, Padre, que estaba en desorden. Esta iglesia, Señor, necesitaba, Dios mío, que tú la enderezaras. Y tú lo hiciste a través del apóstol, Padre. Y en esta hora, mi Dios, ayúdanos a nosotros a ser enderezados. Enderezados, Dios mío, tal vez estamos bien curvos, bien, Dios mío, arruinados, con malos pensamientos, con malas ideas. Señor, que no salimos nunca, Dios mío, de hacer nuestro propio grupo, Padre. Pero tú estás diciendo a casa de mi Padre, Señor, que cambiemos de actitud y que nos amemos los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos estas palabras que se han predicado en esta tarde. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos, Señor. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor.